Hay historias donde no hay nadie inocente. Y hay historias donde parece que todo el mundo decidió mirar hacia otro lado mientras alguien se hundía. Lo que le pasó a Kevin en la preparatoria pertenece a ese segundo tipo. Es de esas historias que no solo te dejan incómodo, sino que te hacen pensar en lo fácil que es destruir a alguien cuando nadie pone un límite. Porque lo de Kevin no fue solo una infidelidad. Fue una combinación de traición, bullying constante y silencio colectivo. Y lo más fuerte de todo es que durante mucho tiempo nadie hizo nada. Kevin era el típico chico que no encajaba. En su escuela había una jerarquía invisible, pero muy real. Los populares, los deportistas, los que mandaban, los que se reían, y luego estaba Kevin, siempre en el fondo, siempre siendo el objetivo fácil. No necesitaba hacer mucho para llamar la atención, porque ya la tenía, pero de la peor manera posible. Era el chico al que empujaban en los pasillos, al que le escondían las cosas, al que le hacían bromas que nadie frenaba. Lo único que parecía sostenerlo un poco era su novia. Una chica que, desde fuera, parecía ser lo único estable en su vida. Estaban juntos desde hacía tiempo, y para Kevin eso significaba algo importante, algo que le daba sentido en medio del caos diario. Él creía que, al menos en esa parte de su vida, tenía algo real, algo suyo. Pero lo que Kevin no sabía era que su realidad estaba mucho más rota de lo que imaginaba, y que las mismas personas que lo humillaban en la escuela tenían una doble vida detrás de su espalda. El equipo de americano, los chicos más populares, los que también lo molestaban a él constantemente, estaban involucrados con su novia. No era solo una broma o un rumor, era algo que entre ellos ya se sabía, se compartía y hasta se presumía. Mientras Kevin aguantaba insultos y golpes disfrazados de juego, su novia estaba con ellos en otros momentos. Y lo más enfermizo de todo era la naturalidad con la que lo hacían. Fotos, videos, conversaciones. Todo circulaba entre ese mismo grupo que, al día siguiente, volvía a la escuela a tratar a Kevin como si no existiera o como si fuera un objeto de burla. Kevin, sin saberlo, vivía en dos realidades completamente distintas. En una, intentaba sostener una relación que creía real. En la otra, era el blanco de un grupo que ya había decidido que él no valía nada. Y lo más duro es que él no tenía las herramientas para verlo con claridad. Cuando llevas tanto tiempo siendo humillado, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que quizá así es tu vida y que no hay mucho más que esperar. El tiempo pasó así, hasta que la situación empezó a desmoronarse desde fuera. No fue Kevin quien descubrió todo primero. Fue su familia. Fueron ellos quienes empezaron a notar que algo no estaba bien, que el desgaste emocional de Kevin no era normal. Y fueron ellos quienes finalmente intervinieron. Quienes decidieron sacarlo de ese entorno antes de que todo siguiera escalando. Cuando Kevin salió de esa situación, no hubo una gran explosión ni una confrontación épica. Simplemente se alejó de todo lo que durante tanto tiempo lo había lastimado. Y con el tiempo entendió lo que realmente había pasado. Entendió que no solo había sido engañado por su novia, sino también utilizado como blanco por un grupo que nunca tuvo intención de respetarlo. La historia no termina con justicia ni con una gran venganza. La chica, por su parte, terminó embarazada de un hombre casado, dueño del restaurante donde trabajaba. Ese hombre no asumió nada y la dejó fuera de su vida. En un intento desesperado, ella intentó volver con Kevin, pero Kevin ya no era la misma persona. Ya había salido de ese ciclo, y no aceptó regresar. Lo que queda de todo esto es la pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que alguien aguante tanto sin romperse del todo? ¿Cómo puede una persona vivir rodeada de tanta crueldad sin reaccionar antes? La respuesta no es simple. Tiene que ver con la autoestima, con el desgaste emocional, con el hecho de normalizar el maltrato cuando se vuelve parte de tu día a día. El bullying constante no solo te afecta en el momento, te va reprogramando poco a poco. Te hace pensar que mereces menos, que no puedes aspirar a algo mejor, que si alguien te da un poco de atención debes aceptarlo aunque te duela. Y eso es lo más peligroso de todo. Kevin no se merecía nada de eso. Y aunque su historia es dura, también es un recordatorio de lo fácil que es ignorar el sufrimiento de alguien cuando no queremos verlo. Y de lo importante que es intervenir antes de que el daño se vuelva parte de la identidad de una persona. Hay historias donde no hay nadie inocente. Y hay historias donde parece que todo el mundo decidió mirar hacia otro lado mientras alguien se hundía. Lo que le pasó a Kevin en la preparatoria pertenece a ese segundo tipo. Es de esas historias que no solo te dejan incómodo, sino que te hacen pensar en lo fácil que es destruir a alguien cuando nadie pone un límite. Porque lo de Kevin no fue solo una infidelidad. Fue una combinación de traición, bullying constante y silencio colectivo. Y lo más fuerte de todo es que durante mucho tiempo nadie hizo nada. Kevin era el típico chico que no encajaba. En su escuela había una jerarquía invisible, pero muy real.
Los populares, los deportistas, los que mandaban, los que se reían, y luego estaba Kevin, siempre en el fondo, siempre siendo el objetivo fácil. No necesitaba hacer mucho para llamar la atención, porque ya la tenía, pero de la peor manera posible. Era el chico al que empujaban en los pasillos, al que le escondían las cosas, al que le hacían bromas que nadie frenaba. Lo único que parecía sostenerlo un poco era su novia. Una chica que, desde fuera, parecía ser lo único estable en su vida. Estaban juntos desde hacía tiempo, y para Kevin eso significaba algo importante, algo que le daba sentido en medio del caos diario. Él creía que, al menos en esa parte de su vida, tenía algo real, algo suyo. Pero lo que Kevin no sabía era que su realidad estaba mucho más rota de lo que imaginaba, y que las mismas personas que lo humillaban en la escuela tenían una doble vida detrás de su espalda. El equipo de americano, los chicos más populares, los que también lo molestaban a él constantemente, estaban involucrados con su novia. No era solo una broma o un rumor, era algo que entre ellos ya se sabía, se compartía y hasta se presumía. Mientras Kevin aguantaba insultos y golpes disfrazados de juego, su novia estaba con ellos en otros momentos. Y lo más enfermizo de todo era la naturalidad con la que lo hacían. Fotos, videos, conversaciones. Todo circulaba entre ese mismo grupo que, al día siguiente, volvía a la escuela a tratar a Kevin como si no existiera o como si fuera un objeto de burla. Kevin, sin saberlo, vivía en dos realidades completamente distintas. En una, intentaba sostener una relación que creía real. En la otra, era el blanco de un grupo que ya había decidido que él no valía nada. Y lo más duro es que él no tenía las herramientas para verlo con claridad. Cuando llevas tanto tiempo siendo humillado, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que quizá así es tu vida y que no hay mucho más que esperar. El tiempo pasó así, hasta que la situación empezó a desmoronarse desde fuera. No fue Kevin quien descubrió todo primero. Fue su familia. Fueron ellos quienes empezaron a notar que algo no estaba bien, que el desgaste emocional de Kevin no era normal. Y fueron ellos quienes finalmente intervinieron. Quienes decidieron sacarlo de ese entorno antes de que todo siguiera escalando. Cuando Kevin salió de esa situación, no hubo una gran explosión ni una confrontación épica. Simplemente se alejó de todo lo que durante tanto tiempo lo había lastimado. Y con el tiempo entendió lo que realmente había pasado. Entendió que no solo había sido engañado por su novia, sino también utilizado como blanco por un grupo que nunca tuvo intención de respetarlo. La historia no termina con justicia ni con una gran venganza. La chica, por su parte, terminó embarazada de un hombre casado, dueño del restaurante donde trabajaba. Ese hombre no asumió nada y la dejó fuera de su vida. En un intento desesperado, ella intentó volver con Kevin, pero Kevin ya no era la misma persona. Ya había salido de ese ciclo, y no aceptó regresar. Lo que queda de todo esto es la pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que alguien aguante tanto sin romperse del todo? ¿Cómo puede una persona vivir rodeada de tanta crueldad sin reaccionar antes? La respuesta no es simple. Tiene que ver con la autoestima, con el desgaste emocional, con el hecho de normalizar el maltrato cuando se vuelve parte de tu día a día. El bullying constante no solo te afecta en el momento, te va reprogramando poco a poco. Te hace pensar que mereces menos, que no puedes aspirar a algo mejor, que si alguien te da un poco de atención debes aceptarlo aunque te duela. Y eso es lo más peligroso de todo. Kevin